Karina Chacín, Realtor. Armando, hoy tenemos un formato un poco distinto a lo que siempre hacemos y la idea es que conversemos un poco sobre por qué es un buen momento para los mexicanos y siendo tú mexicano y habiendo tú hecho este procedimiento que siempre les recomendamos a los clientes que quieren invertir acá, pues por eso surge el tema de que conversemos un poco de por qué este es un buen momento. Entonces, antes de arrancar, vamos a hacer la presentación que siempre hago, Armando, para que entremos ya en materia. Déjame compartir pantalla para la presentación. Bueno, bienvenidos a el webinar del día de hoy, porque es el momento ideal para un mexicano de invertir en propiedades en Houston. Como siempre, lo primero que hago es mi presentación para las personas que no me conocen. Mi nombre es Karina Chacín, soy ingeniero de profesión, soy agente y licenciado para el estado de Texas, bajo la compañía eXp Realty. Soy miembro de la Asociación Nacional de Realtor, de la Asociación de Realtor de Texas y de la Asociación de Realtor de Houston. Y soy fundadora de mi escuela inmobiliaria, que es una escuela que se dedica a formar agentes inmobiliarios en Latinoamérica. Como siempre les comento, ven mi cara, pero somos un equipo de agentes inmobiliarios que estamos ubicados en diferentes sitios, en diferentes estados de Estados Unidos, a través de los cuales podemos apoyarles en cualquier inversión que deseen hacer acá en Estados Unidos. Tenemos asesoría financiera, como es el caso de hoy que Armando nos acompaña y es el especialista en esta área. También asesoría en la parte legal, en la parte contable, en lo que es inspección de propiedades, administración de las propiedades, en la parte migratoria y, por supuesto, en la parte tan importante al momento de comprar una propiedad, que es asegurarla. Estos son mis contactos, mis redes. Por acá pueden chequear quién soy, pueden tener un poco más de información. Y bueno, ahora más adelante les comparto algo que les traigo ya para finalizar. Hoy nos acompaña Armando. Armando, la presentación te dejo para que te presentes brevemente y entremos en materia. Gracias, Karina. Buenas tardes a todos. Déjenme arrancar diciendo que primero que estoy muy agradecido por poder estar aquí y compartir con ustedes unos momentos. Y yo siempre pensé que el conocer de inversiones en Estados Unidos, uno tiene la idea de que es muy complicado, es muy difícil. Yo empecé a invertir en Estados Unidos hace unos años y hubiera querido haber sabido lo que sé y haberme encontrado con las personas con las que me encontré, que me ayudaron en el camino, que me asesoraron muchos años antes, ¿no? Si yo hubiera tenido idea de lo fácil que es, de lo sólidos que son las inversiones en Estados Unidos hace 15, 20 años, muy probablemente lo hubiera hecho así. Yo empecé a invertir hace 5 o 6 años en Estados Unidos y empecé a invertir básicamente porque me inquietaba el mercado mexicano, ¿no? Yo invertía en México, compraba propiedades en México, rentaba propiedades en México, empecé a ver cómo los números ya no me daban, ¿no? Las rentas no me daban, los hipotecas no me estaban dando, la renta no me estaba dando para pagar hipotecas, los precios de las propiedades venían a la baja y me inquieté por invertir en otros países, en otras regiones. Y bueno, así fue como empecé a encontrarme con un grupo de personas que me vinieron asesorando, que me vinieron ayudando, incluidos Q Capital y algunas otras amigos y empresas. Y bueno, por eso empecé a invertir en Estados Unidos. Pero el que alguien tenga esta información es muy valioso, ¿no? Y por eso es importante el primer paso que ustedes están dando, que es estar aquí, enterarse, saber de qué se trata, entender qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los beneficios de invertir en Estados Unidos, por qué siempre es bueno financieramente diversificar nuestro patrimonio, ¿no? Lo decimos, no poner todos los huevos en una misma canasta, sino la diversificación financiera, la diversificación patrimonial es muy sana, independientemente de cómo se haga. Y bueno, los bienes raíces siempre son un bien y una inversión muy sólida a mediano y a largo plazo, ¿no? Yo tengo viviendo acá en Estados Unidos un par de años, vivo acá con mi familia, yo soy mercadólogo de estudios, estudié mercadotecnia, luego estudié ingeniería financiera,
pero siempre me ha gustado la venta, el comercio, ¿no? Es lo que me gusta. Los negocios. Los negocios, ¿no? Comprar, vender, hacer crecer las cosas, siempre me ha interesado, me apasiona la gente y bueno, por eso estoy muy agradecido que me invites, Karina, y con gusto en poder platicar en este formato. Claro que sí. Armando, vamos a empezar hablando de lo que es la facilidad para que un extranjero pueda invertir acá en Estados Unidos. Vamos a empezar con esa base y luego hablamos un poco por qué es un buen momento entonces para el mexicano hacerlo ahora, ¿no? Y una de las cosas impresionantes que uno descubre cuando ya empieza a transitar este mundo es lo fácil justamente que es hacer un crédito, ¿no? Lo sorprendente que un extranjero pueda a comprar una propiedad de crédito. Y yo que estoy ahora de este lado, pues que también soy extranjera, pero ya estoy acá en este país con un social, con un estatus legal, y me pongo a comparar también con los clientes que manejo que compran propiedades como locales, lo fácil cuando comparo los dos procesos de un extranjero para comprar con financiamiento, lo fácil que es en comparación con un comprador local, ¿no? Cuando somos compradores locales nos exigen una cantidad de requisitos y un tiempo de desarrollar un historial crediticio que esto no aplica para el extranjero. Entonces yo creo que eso es una de las grandes ventajas que no sucede con todos los países, ojo, vamos a ir haciendo las salvedades porque México sí, y justamente hay tratados entre Estados Unidos y México que permiten que esto se dé. Inclusive recientemente sabemos de que hay algunas prohibiciones para algunos países de invertir en Florida, incluso, cosa que no pasa en Texas. Entonces, esta parte de la facilidad para el financiamiento, me gustaría que habláramos un poquito de cuán fácil es esta parte, cuáles son los requisitos básicos que desde el punto de vista tuyo como mexicano, me gustaría que hicieras la comparación, ¿no? ¿Qué tan fácil es comparar un crédito hipotecario en México con lo que nosotros solicitamos o tú solicitas acá? Bueno, un crédito hipotecario en México tiene un proceso semejante, vamos a decirlo así. Las tasas hoy en México están, por la tasa base, está en el 11.5. Uno puede encontrar créditos hipotecarios si es un muy buen cliente de un banco cercano al 10 o 11, ¿no? En el mejor de los En casos. México, En ¿correcto? México. Ok, Estamos hablando de México, ok. ¿no? Ahora, en Estados Unidos hay dos formas de invertir, hay más, pero déjenme empiezo por ahí, ¿no? Como local y como extranjero. Si uno invierte como local, es decir, uno tiene un Social Security, un ITIN, la forma es, lo que decías, la complejidad es diferente. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene un Social Security, ese Social Security está ligado a absolutamente todo, ¿no? Entonces, el IRS o Hacienda de Estados Unidos ya sabe cuánto gana uno cuánto gasta en el súper, cuánto gasta cuánto debe del carro, cuánto debe de la casa, cuánto debe de tarjetas. Absolutamente todo está ligado, ¿no? Y uno tiene que crear un score credit que es es como un buró de crédito, pero automatizado, ¿no? Yo oprimo un botón y sale un reporte de crédito si yo soy local. Y eso me lleva años construirlo, ¿sí? Correcto. Como extranjero no es así. Como extranjero, los bancos van a ver dos cosas. Uno es ingresos, y esos ingresos, la forma de comprobarlos es con una carta de contador. Es decir, si uno es empresario, uno le dice a su contador, necesito que me des una carta de ingresos diciendo lo que gano. Ese es uno. Y dos, su balance en bancos, ¿no? ¿Tiene la persona el dinero suficiente para pagar el enganche y los costos de cierre de la propiedad? Sí. Prácticamente eso es lo que piden los bancos. Si uno tiene los ingresos suficientes y el saldo en bancos, bueno, hay un adicional y una referencia bancaria que el banco con el que trabajan les diga que son buenos clientes, y es increíble, pero una carta del banco que diga de BBVA, de Banamex o del banco que ustedes quieran, que diga Armando del Olmo es cliente de este banco desde hace 7 años y ha tenido un excelente manejo. Para los bancos acá eso es como un buró de crédito. Con eso le otorgan a uno el crédito. Fíjate, Armando, y vamos a hacer la comparación, vamos a uno, y esa carta que da el banco en México, aquí es el historial crediticio que cuesta años construirlo.
que cuesta mucho construirlo y que fácil es que se dañe uno el crédito o le baje el score crediticio, que es el patrón con el que miden a uno el buen comportamiento como deudor, porque a la final lo que están viendo es que uno va a ser un buen deudor o un buen pagador y solamente el mexicano con una carta del banco es suficiente. Igual con esta carta de ingreso sería lo que viene a reemplazar para un local los taxes, la declaración de los taxes, que igualmente es un año trabajando y dependiendo de si gana a través de una W2, una 1099, pues por ejemplo una 1099 son 2 años de declaración de taxes en el mismo trabajo, en el mismo rubro, para poder entonces luego aspirar a una casa. Mientras que en un proceso prácticamente de 60 días, cuando máximo, que es lo que les toma a ustedes a Q Capital, calificar a un cliente, ya en 60 días pueden estar comprando entonces una casa con estos sencillos requisitos que nos estás indicando, ¿no? Para hacer la comparación, ¿no? Armando, y otra cosa importante que les sorprende también a nuestros clientes es cuando decimos que no existe una edad límite para que un extranjero o un mexicano pueda hacer un crédito. Que a veces se asombran, ¿no? Porque hemos tenido clientes pues de edades avanzadas y se asombran de que no hay prohibición para el extranjero para hacer el crédito. Así es. No hay ninguna restricción de edad. Eso sería acá le llaman discriminación por edad. No pueden discriminar a nadie por edad. Si la persona tiene 90 años y cumple con los requisitos de ingresos y de balance y los otros requisitos, con eso le tienen que dar su crédito, ¿sí? Entonces, no importa si tienen 60, 70, 80 o 30, el banco, si cumplen con los requisitos, les tiene que prestar el dinero. Armando, vamos a entrar ya en temas y de comparación en cuanto a la tasa de interés. Hablabas de que en México la tasa de interés está alrededor de un 10, 10.5, perdón, 11, 11.5, Exactamente. ¿correcto? Entre 11 y 12, sí. Y aquí estamos hablando, confírmame, estamos hablando entre un 7 y un 8 cuando se tiene un perfil, un buen perfil. Sí, entre un 7 y un 8 es lo que se está moviendo la tasa al día de hoy para los extranjeros. Ahora, me gustaría que habláramos un poquito cómo sería catalogado un buen perfil financiero para conseguir esta tasa, ¿no? ¿Qué características debiera tener este cliente para poder entrar en este rango? Bueno, primero, como les decía, ingresos, ¿no? En los ingresos, como los mide el banco, es muy sencillo. El banco dice, bueno, ¿de cuánto quieres la propiedad que quieres comprar? Con base en eso es cuánto vas a pagar de hipoteca y de gastos en esa propiedad. Tienes que tener 3 veces los ingresos para pagar esa hipoteca. Entonces, si el pago queda de $3,000, si uno gana $9,000, Ya palomita. cumple. Siempre es mejor ganar un poco más. Y ese cálculo es muy fácil hacerlo. Con cualquiera de los que están aquí podemos hacer un ejercicio, ¿no? Pero bueno, entonces 3 veces el ingreso contra el pago de la hipoteca. 1. 2, el balance en bancos que les decía. Es más o menos el 40% del valor de la propiedad. Si uno tiene el 40% del valor de la propiedad como balance en bancos, vamos a hablar de, si quiere comprar una propiedad de $300,000, bueno, tiene que presentar entre 120 y $130,000, ¿sí? Para el pago de enganche, costos de cierre y reservas. Si uno cumple con esas dos cosas, bueno, por supuesto, pasaporte, visa, comprobante de Claro, domicilio, claro. todas esas son cosas pues que cualquiera las tiene, ¿no? Es relativamente común tenerlas. Entonces, por eso no las menciono con insistencia. Pero si uno tiene los ingresos y uno tiene el balance en bancos, tiene acceso a estas tasas en estos plazos. Ahora, el proceso ideal es llenar una aplicación de crédito, ¿no? Es algo de lo que hemos platicado mucho. Claro. ¿Qué pasa? Regularmente los clientes vienen y quieren adquirir una casa y hacen una oferta por una propiedad, ¿no? Y luego quieren sacar el crédito. El proceso, yo le digo, tiene que ser un proceso paralelo, ¿sí? En donde empiezan con su proceso de preaprobación de crédito. Yo les puedo preaprobar, el banco les puede preaprobar, Q Capital les puede preaprobar una línea de crédito por un monto determinado y con eso ustedes salen a comprar una propiedad. En lo que ustedes están buscando la propiedad, pueden juntar toda la documentación y cuando convergen la oferta para la propiedad
con el expediente completo, ese es el mejor momento y de ahí arranca todo el proceso crediticio. Ahora, Armando, vamos a detenernos en ese punto. Desde el momento que nos contacta el cliente, que el procedimiento que usualmente hacemos es una vez que el cliente me contacta o yo hablo con él y si su intención de compra pues en el corto plazo, yo lo pongo en contacto contigo inmediatamente. Desde ese momento que entra en contacto contigo, ¿cuántos días pueden pasar haciendo todas las actividades que tú les indicas? ¿Cuántos días deben pasar o tú necesitas para poder emitir esta carta de preaprobación? Bueno, es muy sencillo. Con la aplicación y una entrevista inicial, yo puedo predeterminar o dar una preaprobación. Yo les decía, si la persona me habla de cierto monto de ingresos, platicamos de cuál es su fuente de ingresos. ¿Oye, eres empresario o eres empleado? No, pues soy empresario, perfecto. ¿Cómo, de qué es tu empresa? No, pues es una empresa que se dedica, tengo gimnasios de box. Ah, ok. ¿Cuánto ganas tus gimnasios? Ah, pues ganan tanto, perfecto. ¿Puedes conseguir una carta del contador? Sí. Oye, ¿cuánto tienes de saldo en bancos? No, pues tengo, ¿de cuánto quieres la propiedad? De $500,000. Bueno, ¿puedes presentar el 40% de $500,000? ¿Lo tienes hoy en bancos? Sí. Yo con eso le puedo emitir una carta de preaprobación. Después tendrá que demostrarlo, ¿no? Claro. Nosotros como banco confiamos en la palabra que nos está dando, que tiene los ingresos y que tiene el saldo en bancos. Con eso se emite la carta de preaprobación. De que pudiéramos estar hablando de una semana máximo, Yo menos. puedo decirles 72 horas. Una vez que platico con ellos, 72 horas. Lo más difícil es o lo que se lleva más tiempo es juntar la documentación y eso va a depender del cliente. Tengo personas que en 2 días tienen todo. Claro. Hay Pero otras personas básicamente, que se disculpe. demoran 3 semanas, ¿no? O 4 semanas. Una vez que nosotros metemos los documentos al banco, el banco requiere 45 días. Entonces, ahí empezamos a contar 45 días. Lo que haya previo pueden ser 2 o pueden ser 60, dependiendo del cliente. Claro, pero ya con esa carta de aprobación, que es lo importante que entiendan las personas, es con lo que ya podemos hacer una oferta. Y nos pasó recientemente con una familia cliente que prácticamente decidieron muy rápido con cuál propiedad se iban y tuviste tú que acelerar lo de la carta porque, bueno, conseguimos una muy buena oportunidad con una propiedad y lo logramos, ¿no? Que tú emitieras esa carta de preaprobación rápidamente para poder sacar del mercado la casa, porque dentro del procedimiento que aplicamos acá, en el caso de que se consiga esa propiedad ideal en el precio que se está buscando con las características que se quiere, pues esas casas normalmente salen muy rápido del mercado. Si tenemos un precio, en este caso teníamos esa propiedad con un descuento bien interesante y necesitábamos sacarla del mercado, pues que ya más nadie pudiera acceder a ella. Y la única manera de hacerlo era justamente presentando esa carta de preaprobación de la que habla Armando, para que el constructor, en este caso, porque era una casa de un constructor, una casa nueva, viera que se tenía o que el comprador tenía el dinero para poder seriamente hacer una negociación. Entonces, esto es importante y aquí habría que resaltar de este espacio que estamos hablando que comparar una tasa del 7-8% acá en Estados Unidos versus una tasa del 11-12% en México ya es una excelente oportunidad que tienen y justo una de las razones por las cuales es un buen momento para los mexicanos de apalancarse con crédito acá. Yo a eso le sumaría, Armando, algo que siempre le digo a mis clientes, que es duplicar su patrimonio. Porque, a ver, los ejercicios que normalmente hago con los clientes nos ponen en que hay que dar un enganche de alrededor de un 50% para que esa cuota que hay que pagar del crédito, más los gastos como el predial y como la asociación de vecinos, se puedan cubrir con la renta. Estamos hablando de una casa en promedio en los 300-350. Entonces, qué fácil es duplicar el patrimonio, o sea, poner un 50% de enganche y duplicar ese patrimonio
con el dinero que un tercero está pagando, que en este caso es el inquilino. Entonces, realmente el mercado que tenemos ahorita en México permite esta combinación y realmente es la situación inmobiliaria o la situación que tenemos ahorita de bienes raíces que nos ayuda a este punto. Armando, me gustaría también ahora que conversáramos del tema de la relación de lo que es el peso, bueno, y los invitados que tenemos ahorita saben de esto más que yo, por supuesto, o sea, la fortaleza que tiene el peso ahorita ante el dólar, que es otra ventaja en estos momentos también que le permite hacer esta inversión. Sí, por supuesto. El tipo de cambio hoy es una gran ventaja, ¿no? Em, y habrá quien diga, bueno, pues va a bajar más, ¿no? Va a estar el tipo de cambio en 15. Yo soy de los que piensa que no. Yo soy de los que piensa que hay que agarrar los dólares que se puedan hoy, ¿no? Yo mismo estoy haciendo mis inversiones en dólares, ¿no? Estoy convirtiendo mis pesos a dólares porque creo que el tipo de cambio va a cambiar y va a ir al alza, ¿no? Estamos a regresar a los 20, pero si el peso se desplaza a 20, 21, 18, 19, ya hay una ganancia con el tipo de cambio. Además, la plusvalía de las propiedades, ¿no? Uno compra una propiedad y esa plusvalía pues va creciendo año con año. Y en 5 años uno tiene una ganancia muy interesante en dólares, que eso es algo muy importante, ¿no? Les Claro. hablaba de la diversificación del patrimonio. Hay que tener diversificado el patrimonio. Qué mejor que tener una parte en dólares y qué mejor que tenerla en bienes raíces en dólares. Eso es lo Claro. más sólido que puede existir. Entonces, si vemos estos dos factores que hemos estado conversando, uno es apalancarse con crédito con una tasa de interés más baja que en México y la otra es la situación, la fortaleza del peso frente al dólar, son dos razones bien importantes desde el punto de vista o desde la situación del mexicano. Ahora, desde el punto de vista de la oportunidad de Houston, es que Houston es una ciudad que está en crecimiento. Es increíble cómo tenemos zonas, por ejemplo, Conroe, que es una de las zonas que se está desarrollando más rápido, donde hay alrededor de unas 20 comunidades donde se pueden conseguir propiedades nuevas para escoger y hacer esta compra, ya sea que la motivación de compra sea para tener una casa para vacacionar, ya sea que sea sencillamente para comprarla y rentarla, o porque estás enviando a tus hijos acá a Estados Unidos a estudiar y justamente vamos, en vez de tirar el dinero a la basura literal en una renta de un apartamento, se puede poner un poco más y ya se está teniendo una inversión en dólares, además de que se le está dando a nuestros hijos la comodidad de vivir en una casa propia, ¿no? Entonces, el mercado que nos presenta Houston con los precios que tenemos, justamente le da el plus de esa plusvalía, valga la redundancia de alguna manera, que tú estabas hablando. O sea, cuando compramos en una zona que está en crecimiento, llámese Conroe, llámese Tomball, llámese Magnolia, llámese el mismo Cypress, Katy, que son 5 zonas que están creciendo. Y en estas zonas conseguimos estas comunidades donde se pueden comprar las propiedades nuevas y que incluso hay momentos donde conseguimos precios, ya sea que dan descuento, ya sea que dan incentivo, ya sea propiedades que están listas y siempre conseguimos unos buenos precios. O sea, al combinar todas estas variables, definitivamente la decisión está en invertir acá en Estados Unidos. Yo no le veo otra salida, Armando, desde ese punto de vista del mercado que has visto tú, que ya has hecho unos cuantos créditos también. O, déjenme les comparto, y perdón que hable de mi experiencia, pero me apasiona compartir las vivencias, ¿no? Hace unos años que empecé con las inversiones acá, yo pensaba, voy tarde, ¿no? ¿Es el momento para invertir? Este, o no. Oye, que el tipo de cambio, oye, que la economía y la familia, siempre hay algo, ¿no? El cambio implica riesgo, el cambio implica incertidumbre. Ahora, hoy que lo veo en retrospectiva, digo, qué bueno que hice las inversiones que hice, ¿no? Es más, debía haber invertido más en ese momento. Hoy vienen personas y me preguntan, oye, Armando, ¿es buen momento para invertir? No sé si sea buen momento porque las tasas, los precios, y siempre hay algo. Yo les digo, el mejor momento es hoy, ¿no? Es hacerlo. Yo, si no hubiera hecho las inversiones que hice, bueno,
hoy seguramente diría, ¿por qué no lo hice antes, no? Yo hoy veo y digo, empecé tarde, ¿no? Ustedes deberían de empezar hoy sin ninguna duda, ¿no? A hacer inversiones, a comprar su propiedad, a sacar un crédito. Si les dan el crédito, tómenlo, ¿no? Ya sea que la casa sea para inversión, ya sea que la casa sea para uso personal, como sea, va a ser una inversión en dólares y en bien inmueble. Entonces, es un buen momento para invertir, sí. Creo que el tener su dinero en dólares siempre es bueno y nunca es tarde, ¿no? Claro. Y Armando, además, perdóname, el disculpa. tema de, yo soy de los, vienen momentos, la economía mexicana pues está batallando, ¿no? Yo soy de los pesimistas, habrá quien opine diferente, pero yo reitero, yo creo que el tipo de cambio va a subir de manera importante, se va a ajustar de nuevo, hay cierta efervescencia social, entonces eso empuja, siempre tiene un impacto en la economía. Entonces, bueno, yo los invito a que tomen una decisión y empiecen a invertir, ¿no? Puede ser algo pequeño, que les ponga un pie acá, que prueben el proceso y con eso ya verán cómo arrancan. Yo empecé comprando una propiedad en Miami y luego otra propiedad. Y esto me empezó a gustar, empecé a ver los retornos y acabé viniéndome a vivir, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Yo voy a vivir a Estados Unidos. Entonces, no quiere decir que ese es el camino que ustedes vayan a seguir, cada uno tiene su plan, pero reitero, financieramente es lo más prudente y lo más inteligente. Claro, y tomando en cuenta también la incertidumbre que hay en México, que bueno, yo no soy pesimista, sencillamente veo la situación que vivimos en Venezuela, yo soy venezolana y soy inmigrante, lamentablemente por la situación que pasó el país y fue una situación que uno nunca se imaginó que podía pasar. Pero si de algo sirve la experiencia que viví yo, que también invertí en bienes raíces en Venezuela, porque ya yo había llegado teniendo una inmobiliaria en Venezuela, ya tenía 11 años con mi inmobiliaria, tenía la oportunidad de conseguir justamente lo mismo que puedo conseguir para ustedes acá, que son propiedades de oportunidad. Ya había empezado a invertir en bienes raíces en Venezuela y uno no se imaginaba pues que el dinero, todo el patrimonio que tuvimos mi esposo y yo, que reunimos durante mucho tiempo y lo dejamos en Venezuela, pues prácticamente se perdió. Nunca pensamos, vuelvo y repito, que hubiese pasado la situación que pasó. Una propiedad que costaba $150,000 la tuvimos que vender en $35,000. Una propiedad que compramos en 35, ahorita no nos dan ni siquiera $10,000 y todavía la tenemos en Venezuela, que justamente es una casa que compramos nueva construcción para reacondicionarla. En Venezuela la venden distinto acá y poderla colocar en renta, que era el objetivo de esa inversión. Entonces, independientemente de lo que pueda ocurrir, pues hay que tener ese plan B. Ojalá y en México no llegue a pasar la situación que pasó en Venezuela. Yo no le deseo eso a ninguna persona ni a ningún país, porque es muy triste cómo se deteriora el país y cómo las vidas de nosotros como familia cambian. Pero no está de más tener ese plan B y tener esa seguridad que si Dios quiera no pasa nada, pues ya ven y empiezan a probar cómo es esta parte de diversificar las inversiones o cómo dolarizar ese patrimonio, ¿no? Yo les doy el ejemplo, pues desde, igual, como dice Armando, desde mi experiencia de un país que viene de pasar cosas que no nos imaginábamos que iba a pasar y que llegamos al punto del control cambiario. O sea, que ya hubo un momento donde había una buena, el bolívar estaba fuerte frente al dólar y eso se volteó completamente al punto de que llegamos a tener el control cambiario y que era ilegal a comprar hasta los dólares allá, todo se hacía por debajo de cuerda, digamos de alguna manera, porque no se podía comprar por casas de cambio los dólares. Entonces, tomen la previsión, es sencillamente un consejo, aquí estamos Armando y yo para asesorarlos en la parte que necesiten, además del resto del equipo que siempre me acompañan, pero definitivamente es un buen momento. No pierdan esta oportunidad de esa fortaleza que tienen y de esas tasas de interés. O sea, qué increíble que con un 50% de enganche yo pueda duplicar mi patrimonio porque otro la está pagando. Y si no es el caso, si el caso es comprar una casa para vacacionar, como han hecho estos últimos clientes que hemos tenido las ventas con un 30% de enganche, ya con eso pueden comprar la propiedad. Por supuesto, como dice Armando, para obtener las mejores tasas es ideal tener, hablabas de un 44%, Armando, correcto.
En Es lo banco, ideal. en banco, que eso sería el 30% para el enganche y la diferencia sería para los costos de cierre y tener el respaldo que pide siempre el prestamista o el banco de reserva, ¿no? Los meses de reserva para pagar el crédito. Esas tres cosas, el enganche, los costos de cierre y los meses de reserva son lo que harían ese 44% aproximadamente del precio de la vivienda. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si en el chat tienen alguna pregunta. Realmente este webinar, pues la idea era brindarle estas oportunidades y que escucharan estas experiencias que hemos tenido en lo que ha pasado de año Armando y yo. Afortunadamente, mucha gente ya está invirtiendo y está invirtiendo desde su presupuesto, ¿no? Porque tenemos propiedades que van desde por debajo de los 300 y hasta pues lo que quieran, ¿no? Los millones que quieran. Una propiedad ideal para rentar, por ejemplo, se pondría en los 350.000. Ese sería el monto que yo les sugeriría si quieren comprar para rentar. A ver, José Alfredo, tiene la mano levantada. ¿Querías hacer alguna pregunta, José Alfredo? ¿Qué es Hola Karina, Armando, buenas tardes. Sí, de hecho concuerdo, ya había platicado contigo de eso, Karina, concuerdo con todo lo que dijo Armando de la situación actual, de el tipo de cambio es bajo, las oportunidades allá, las tasas son mejores que las que tenemos acá en México igual. Ahorita están altas en Estados Unidos, pero igual de aquí a diciembre seguramente bajarán. Próximo año también bajarán. Igual ahorita lo que se puede hacer es conseguir el crédito así y ya refinanciar en cuanto se pueda. Mi única duda es, todo esto lo vale, aún y que sabes que te puedes quedar, o más bien que te vas a quedar con una deuda en dólares sabiendo que va a subir el dólar. A ver, vale la pena porque en el proceso que analizamos juntos, o sea, de escoger la propiedad, yo hago el análisis de qué propiedades pudieran ser atractivas para rentar en base al histórico. O sea, cuando yo les sugiero a ustedes una propiedad, cuando les llega por correo alguna propiedad, ya esa propiedad la tengo yo analizada de que es en una comunidad donde podemos rentar y ya yo he hecho los números junto con Armando de cuánto sería la cuota del crédito que puede quedar con esa propiedad. Y yo, por mi parte, hago el análisis histórico de cuánto es la renta que pudiéramos pedir por esa propiedad y hacemos el balance. O sea, aparte de yo ser agente inmobiliario, pues soy ingeniero de profesión en mi país y lo que hacemos Armando y yo es que juntos preparamos unas tablas donde Armando, en función de los datos que yo le dé la propiedad, porque ojo, eso es importante, a veces no es el precio de la propiedad, son dos costos importantes que entran en juego. Uno es el HOA, que son los costos de mantenimiento en la comunidad, y el otro es el predial o los property taxes. Entonces, con esos dos valores, Armando me calcula una cuota de crédito y ese monto que él me da. Yo lo que hago es que busco dentro de las opciones que hay en el mercado, como les dije, en Conroe nada más hay alrededor de 20 comunidades, pero todas las 20 comunidades son interesantes para comprar y rentar. No todas son buenas para comprar y rentar. Probablemente muchas sean buenas para comprar y vivirlas, pero no todas son buenas para comprar y rentar. Entonces ya cuando nos sentamos, José Alfredo, a analizar cada propiedad, eso es parte del ejercicio. Por supuesto, no tengo una bolita mágica, ¿ok? Pero sí tenemos estadísticas. Lo bueno de Estados Unidos para el trabajo que hacemos en real estate es que yo me voy en cuánto se rentó la propiedad, en qué monto se rentó la propiedad en los últimos 90 días, en los últimos 3 meses o en los últimos 6 meses en el periodo que yo pida y qué tiempo se tardó en rentar. Entonces yo les doy los dos, no, los dos aspectos. Esta propiedad la podemos rentar entre esto y esto, entonces manejamos una banda. La propiedad para que se renten eso tiene que tener estas características. Por ejemplo, una de las propiedades o la propiedad se hace más atractiva para rentarla cuando tiene 4 recámaras, cuando tiene la lavadora, la secadora y el refrigerador. O sea, son 3 cosas que van a ayudar a que la propiedad se rente más rápido. Entonces, ese análisis lo hacemos y en función de la estadística, pues les presento esta opción. Cuesta tanto, la renta que podemos tener está en este rango, los cálculos que nos está dando Armando y luego Armando afina esos números, por supuesto, nos ponen en una cuota de tanto y el HOA es tanto. Entonces allí prácticamente se hacen los números. Y la idea pues es que por lo menos esa renta cubra
estos gastos, estos tres gastos principales. La cuota del banco, lo que llamamos el predial y lo que es el HOA. ¿Ok? Sí, con ese 50% usualmente cubrimos eso. En algunos casos hay que dar un poco más, en algunos casos hay que dar un poco menos. Pero ese ejercicio lo hacemos, José Alfredo, ya una vez que nos sentemos a buscar las opciones. Déjame complementar lo que decías, Karina, y responderle a José Alfredo. Em, Tú vas a poner, vas a pagar tu enganche, vamos a pensar que das el mínimo, ¿no? 25%. Tu pago va a ser en dólares, pero tu renta va a ser en dólares. Entonces, el ingreso va a ser en dólares. No vas a tener que convertir pesos a dólares. Entonces, ahí el tipo de cambio no es importante para que la casa se vaya pagando, ¿no? Ahora, te voy a poner el ejemplo de una propiedad en Miami, ¿no? Una propiedad que yo compré hace 3 años, yo puse el 25% de enganche y al principio yo ponía $200 al mes de mi bolsa, porque la renta no daba para, para pagar la hipoteca y los gastos de los que estaba hablando Karina. Primer año, ¿no? Entonces yo dije, bueno, $200 al mes, ¿no? $200 al mes. Segundo año, tablas. ¿Por qué? Porque subí la renta, ¿no? Entonces, tablas. Oye, ya no tengo que poner los $200. Maravilloso, la propiedad ya se va pagando sola. Tercer año, ya me está dejando dinero porque volví a subir la renta. Entonces, ya estoy recibiendo un residual. No solo está pagando sola, sino estoy recibiendo un ingreso residual ahí. Solo que la propiedad yo la compré en $320,000 y hoy vale $450,000, ¿no? Entonces, a la hora que hago los números, digo, buen negocio, ¿no? Yo no tuve que hacer esa conversión de pesos a dólares. La propiedad puse mi 25%, $200 al mes el primer año y después la propiedad se va pagando sola. Entonces, es una buena pregunta, pero bueno, si estás ingresando renta en dólares, no tienes mucho de qué preocuparte. Tu riesgo sería que la propiedad no se rente, pero eso, aquí tenemos a Karina, que es la experta que te va a escoger una propiedad obviamente en un lugar comercial, en un lugar que se rente rápidamente. Yo no he tenido la experiencia de propiedades que tarden más de 1 o 2 meses en rentarse, ¿no? O sea, la verdad es que Claro. el mercado está... Mira, y hay que prepararla, ¿no? Hay que prepararla porque definitivamente yo renté una de las casas. Yo tengo dos casos y les soy sincera porque aquí la idea es asesorarlos de la mejor manera. Tuve un caso de una casa justamente en Conroe con las características que les dije, 4 recámaras. La casa le costó al cliente algo como 250,000 en una zona un poco lejana. La tenía equipada, como les dije, con lavadora, secadora y su refrigerador. 3 días. 3 días me tardé en esa casa específicamente, en esa comunidad específicamente. No todas las comunidades se comportan igual, no todos los momentos son iguales, pero esa casa se tardó 3 días en rentarse, en que saliera la persona. Nos tardamos un poco más porque el cliente quería ver varias personas que aplicaran como para escoger el mejor inquilino. A la final aplicaron 4 personas y del precio que yo les di en ese momento para esa renta, que eran 1,700, era un poco más baja que otras zonas que usualmente escojo. En esa que era 1,700 terminamos cerrando la renta en 1,750, ¿no? Sin embargo, tengo otra casa igual en renta en otra zona donde se está pidiendo un poco más, pero la casa no tiene ni refrigerador, ni lavadora, ni secadora, y eso es un punto que nos ha afectado para rentar la propiedad. Y la lógica es sencilla: si el comportamiento de la persona que renta aquí en Estados Unidos son muy prácticos. Aquí la persona que renta se va moviendo con frecuencia de las propiedades, o sea, no es que se va a quedar toda la vida viviendo en una propiedad, la gente se va cambiando porque básicamente buscan en función si tienen niños pequeños de los distritos escolares o en función de los trabajos. Entonces la gente no compra lavadora, no compra secadora, no compra el refrigerador. Entonces es increíble cómo equipar esa casa. Estamos hablando de alrededor de $2,000, que es lo que cuesta comprar esas 3 cosas. Cómo eso hace que tu casa se rente más rápido, ¿no? Entonces eso es parte de los consejos que le doy: cuántas recámaras, de qué precio, qué ubicación, qué zona. Y justamente qué debe tener como mínimo la casa, que es básicamente estas 3 cosas, para poderla rentar. Dejándoles claro que cuando compran una propiedad nueva, y estamos hablando de propiedades nuevas,
Porque si hablamos de propiedades usadas, ya el esquema de costo va a ser diferente. Ya el esquema de costo a lo mejor va a implicar que la casa que estás comprando le vas a hacer algunas reparaciones o que durante el tiempo que la tengas, la casa va a haber que hacerle reparaciones, cosa que no va a pasar con una casa nueva. Y por eso recomiendo casa nueva, porque además la casa nueva, además de tener la plusvalía, que es una ganancia, pues el constructor da unos márgenes de garantía de diferentes años dependiendo de la parte de la casa. Entonces realmente se está comprando tranquilidad, no se está comprando solamente una propiedad, se está comprando una tranquilidad y se está comprando un negocio que no te va a generar dolores de cabeza. Entonces, bueno, en línea de lo que estamos hablando, yo traía hoy justamente una propiedad que está en una comunidad que me parece no, ya los números me dieron que es una comunidad ideal. De hecho, es una comunidad donde se puede rentar en renta corta y renta larga, que es uno de los temas que tenemos acá en Houston. No en todas las comunidades nos permiten rentar en renta corta, usualmente son rentas largas. Entonces, voy a compartir pantalla para mostrarles esta propiedad. Yo las envié por correo, las personas que abrieron el correo el lunes, que justamente fue cuando le envié, venía con esta propiedad. Voy a ponerles acá. Una de las cosas que me gusta de esta comunidad es que es una comunidad, eso es en líneas generales, estos son las partes de las amenidades, porque es una Master Plan Community, o sea, es una comunidad grande que tiene diferentes áreas, ¿ok? Esta es, digamos, en las amenidades de una de las secciones o donde está esta casa que les voy a mostrar. Y les decía, esta es la casa, es una casa, fíjense, los alrededores, o sea, es una comunidad muy bonita donde prácticamente ya está ocupada. Esto es una casa que la compraron, no se dio la venta y por eso tiene este precio. Tiene un estudio, sala comedor, es una de las constructoras de nivel medio, digamos, no es de las más económicas, es una de las de nivel medio. Entonces los acabados de esta casa son muy lindos y estamos hablando de 3 recámaras. Acá vamos a lo que es la sala comedor y vamos a entrar a la recámara principal que tiene su baño con ducha y bañera. Entonces esta casa allí la estamos viendo, ese sería el patio, la estamos viendo sin la nevera, perdón, sin el horno y sin el microondas, pero las casas acá las entregan con el horno, con el microondas y aires acondicionados y el precio justamente es 348, que era el precio que les había marcado acá. Este es el precio de la casa, $348,540. Vuelvo y repito, es una casa que tiene ese precio porque estaba bajo contrato y no le aprobaron el crédito a la persona que hizo el crédito y pues necesitan salir de la casa porque ya está lista. En esta comunidad cerrada se puede rentar alrededor de entre los alrededor de los $2,500, $3,000, quizás hasta un poco más. Esta casa pudiera ya hacer el análisis y pudiera estar agarrando unos 3,200 en una renta larga. Y bueno, lo que hay es que hacer los números para poder chequear que el enganche pues efectivamente tiene que ser el 50%, pero es una excelente opción. Y como les decía, básicamente es una comunidad cerrada, es una casa nueva, es una constructora de las de calidad media, no de las de calidad, todas son de buena calidad, pero de acabados del rango de las medianas, que tiene un poco más de lujo que otras que usualmente son las que recomiendo, que son las que están en el rango de los 300. Entonces, bueno, si les interesa de alguna manera conocer más de esta propiedad o de otra propiedad o iniciar el proceso, ya saben, me contactan. Allí en el chat, Alejandro, por favor, vuelve a colocar la liga. Allí en el chat está la liga para que agenden una cita conmigo y podamos entonces entrar en detalle, ya sea de esta propiedad o de otra que les pueda interesar. No sé si tienen alguna otra pregunta, Armando, si ya para ir cerrando, entonces vamos ya resumiendo las ideas. A la orden, José Alfredo. Básicamente, Armando, ya como para concluir, hablamos entonces de la fortaleza del peso frente al dólar, las tasas de intereses que están más bajas acá que en Estados Unidos, perdón, que en México,
y que aunque la percepción sea que están altas, realmente las tasas no están altas, porque si las vamos a comparar de repente en la época de COVID, por supuesto esas tasas no van a regresar a las tasas de interés que había en la época de COVID, porque eso fue algo muy puntual. Nosotros estamos ahorita en Estados Unidos en un mercado sano, en una tasa que relativamente es la tasa normal, entonces tenemos una buena tasa y todavía si llega a bajar, pues también está la oportunidad de un refinanciamiento. Entonces tenemos un dólar, un peso fuerte frente al dólar, tenemos unas tasas de interés más bajas que en México, tenemos un proceso de crédito mucho más sencillo que el que pudiera tener ustedes en México y además tenemos un mercado que está creciendo que no solamente les va a permitir dolarizar el patrimonio, sino hacerlo crecer por una parte a través de las rentas, si es el caso, y si no es renta, sino que están comprando una casa para vacacionar, lo pueden hacer crecer por la plusvalía. O sea, ya desde el momento que ustedes compran, esta casa, por ejemplo, que les mostré, es una casa que está alrededor de los $400,000. O sea, que ya comprando esta propiedad ahorita, ya su casa se va a incrementar o va a tener una plusvalía porque ese es el precio de mercado de esa casa, solo que ahorita tiene un precio especial. Entonces, fíjense que son unas cuantas o son varias las ventajas para que ustedes como mexicanos, pues, tomen una decisión de poder invertir ahorita. Gracias Armando por acompañarme el día de hoy, por apoyarnos con todo tu experiencia y bueno, ya las palabras para cerrar y concluir el día de hoy del webinar. Los invito a que platiquemos, manden su aplicación, ¿no? Con esa aplicación de crédito yo puedo entender qué es lo que están buscando y con eso encontrar la mejor opción de crédito para cada uno de ustedes, de cuál es el monto de la propiedad que quieren comprar. Esta es una muy buena oportunidad. ¿Cuánto es el enganche mínimo? ¿Cuánto queda la mensualidad? Y entonces empezamos a platicar y a trabajar. Entonces los invito a que me escriban. De hecho, les mando por aquí, ahí está en el chat mi correo electrónico. Escríbanme y yo les mando la aplicación y por ahí empezamos a platicar y los ayudo con lo que necesiten. Claro, y lo bueno es que esta asesoría siempre es gratis. Estamos aquí Armando y yo para orientarlos y aclarar cualquier duda. Y finalmente la intención es lo que dice Armando al principio, ¿no? Que ojalá hubiese tenido él, aunque contó con mucho apoyo al principio, pues de tener fácilmente esta información, ¿no? Porque a veces no es tan fácil conseguir la información que nosotros les damos. Entonces, bueno, que tengan una bonita noche y nos vemos en el próximo webinar. Que descansen. Saludos a todos. Gracias.